Hola, yo soy Natalia Cabrera Parada y esto es Aquí América, el magazine de France 24 para revisar en profundidad todas las noticias y las historias de nuestro continente. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ir a Perú porque una nueva jornada de protestas marcó el Día de la Independencia, mientras la presidenta Dina Boluarte entregaba el tradicional mensaje del 28 de julio ante el Congreso, en el que pedía perdón por la represión de la policía a las protestas en su contra. Los uniformados se enfrentaban nuevamente a los manifestantes. Y en Estados Unidos, la justicia sumó 3 cargos criminales contra Donald Trump por el manejo de los documentos clasificados en su residencia privada de Mar-a-Lago, y agregó a uno de sus más cercanos colaboradores, Carlos de Oliveira, junto a Walt Noura. Ya son 2 los funcionarios del exmandatario que enfrentan potenciales condenas por el caso. Y las fuerzas de seguridad de México fueron cómplices en el secuestro de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el 2014 y ocultaron documentos clave para esclarecer el caso. Esto revela el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que advierte que el ataque se dio en un contexto de cooptación de las autoridades por el narcotráfico. Y vamos de inmediato a Perú. La presidenta Dina Boluarte entregó el tradicional mensaje al Congreso del 28 de julio, en el que tradicionalmente los mandatarios presentan su informe de gestión al Congreso, en coincidencia con la celebración del Día de la Independencia. Boluarte, que asumió la presidencia apenas en diciembre de 2022, tras la destitución de Pedro Castillo, delineó un plan de gobierno en el que aspira a hacer inversiones sociales y anunció que buscará crear la Policía de Orden y Seguridad. Esto justo al tiempo que las protestas en su contra se reactivaron. Boluarte, que es investigada por la Fiscalía por genocidio, homicidio calificado y lesiones graves por las 77 muertes de manifestantes a manos de la policía en la primera ola de protestas en su contra, pidió perdón. Declaro nuevamente y con mucho dolor que el salvo de víctimas y heridos es un lamentable resultado que nadie quiso. Con profunda y dolorosa consternación, pido perdón en nombre del Estado a los deudos de todos los fallecidos, civiles, policías y militares. Para afrontar el grave desafío de la delincuencia, presento ante usted, señor presidente, un proyecto de delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo por el plazo de 120 días, a fin de aprobar las medidas que necesita hoy el Perú para enfrentar con mayor dureza y eficiencia a la delincuencia y la criminalidad. Pero casi simultáneamente en las calles de Lima, los manifestantes se enfrentaban nuevamente a la policía. Los uniformados lanzaron gases lacrimógenos para contener las protestas que buscaban hacerse paso hacia el Congreso, donde se encontraba Boluarte. Entre tanto, los representantes de las regiones que viajaron hasta Lima para las protestas dijeron que no aceptan el perdón y que seguirán pidiendo justicia para sus familiares. Estamos haciendo la marcha pacífica. Esos cobardes en grupitos se creen machitos, con su pistolita, con su varita, machos. Nosotros así libres. ¿Por qué no se ponen falda, pollera para pelear con nosotros? Desgraciados, nos han pisoteado, los tomos nos han paliado. Son unos desgraciados abusivos. El perdigón lo están tirando a la cintura, al cuerpo. Esta semana también inició la nueva legislatura del Congreso en Perú. Alejandro Soto fue electo como presidente del Legislativo, que en esta ocasión es una figura relevante, ya que en caso de que Boluarte renuncie o sea destituida, es constitucionalmente quien asumiría la presidencia del Perú, debido a que Boluarte no tiene vicepresidente, pues como ya lo decíamos, asumió el poder cuando Castillo fue destituido, al tiempo que trataba de disolver el Congreso, que iba a reunirse a discutir su destitución. Boluarte era su vicepresidenta. En todo caso, el futuro político del Perú sigue siendo incierto, pues si Boluarte sale del cargo, incluso Soto puede no asumir el poder, pues tiene 55 investigaciones en su contra, que van desde enriquecimiento ilícito hasta abuso de autoridad. Y vamos a Estados Unidos para revisar la cifra de la semana. 40. Ese es el número de cargos federales en contra del expresidente y candidato Donald Trump. La Fiscalía añadió 3 nuevos cargos criminales por su manejo de los documentos clasificados al salir de la Casa Blanca y que fueron incautados posteriormente por el FBI en sus residencias privadas, e incluyó a uno de sus más cercanos colaboradores. Y se suman estos cargos a los otros 37 que ya enfrenta.
La cifra puede seguir en aumento, pues otra investigación federal busca determinar si intentó interferir en los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, en las que perdió frente a Joe Biden, y en particular su papel en el asalto al Capitolio por parte de sus seguidores. Entre los cargos podría enfrentar el de conspiración en contra de Estados Unidos. Revisemos en detalle las acusaciones. Retención ilegal. Este nuevo cargo está relacionado con conservar información sensible de defensa nacional al salir de la presidencia y hace referencia a un incidente según el cual mostró un documento que se llevó de la Casa Blanca a varias personas que lo visitaban y alardeó al respecto. El fiscal especial Jack Smith también incluyó un cargo por eliminar videos de vigilancia de la residencia privada de Mar-a-Lago. Carlos de Oliveira, de 56 años, es uno de los más leales empleados de Trump, su conductor, empleado de mantenimiento y desde 2022 el administrador de la propiedad de Mar-a-Lago. Es señalado de drenar la piscina del resort para inundar las habitaciones que contenían imágenes de vigilancia. El otro es Walt Naura, de 40 años, un veterano de la Armada estadounidense, era valet de la Casa Blanca y se unió como asistente después de que Trump abandonó la presidencia. Otro aliado de confianza de Trump que enfrenta 6 cargos que sumarían hasta 90 años de prisión. El cargo de declaraciones falsas hace referencia a la entrevista voluntaria hecha por el FBI a Oliveira en enero, en la que dijo que no ayudó a llevar cajas de documentos a Mar-a-Lago. Trump se declaró no culpable. Y su oficina de campaña de cara a las elecciones de noviembre de 2024, en las que el magnate aspira a volver a la Casa Blanca, publicó un comunicado en el que señaló que se trata de una injerencia electoral. Esto no es nada más que un intento continuo y desesperado de la criminal familia Biden y su Departamento de Justicia de acosar al presidente Trump y a quienes están a su alrededor. El trastornado Jack Smith sabe que no tiene un caso y está buscando cualquier manera de salvar su cacería ilegal de brujas para conseguir que cualquier otra persona menos Donald Trump compita en las urnas contra el retorcido Joe Biden. El juicio será en mayo de 2024, menos de 6 meses antes de las elecciones presidenciales, en la que espera representar al Partido Republicano. La Constitución estadounidense no prohíbe que una persona enjuiciada aspire a llegar a la Casa Blanca. Trump es el único expresidente de Estados Unidos en enfrentar cargos criminales y también deberá comparecer en marzo en Nueva York por falsificar documentos comerciales en el caso de encubrimiento a un reembolso a su exabogado, Michael Cohen, por un dinero entregado a la actriz de cine para adultos, Stormy Daniels, para silenciarla de un amorío que sostuvieron en 2006. El exmandatario reiteró que continuará su campaña si es condenado en alguno de los casos judiciales que enfrenta y argumentó que no hay nada en la Constitución que diga que no puede hacerlo. Y es verdad. La Constitución de Estados Unidos estipula solo 3 requisitos para los aspirantes: que sean estadounidenses, que hayan vivido en el país en los últimos 14 años y que sean mayores de 35. Y hablando de la edad de los políticos en la Unión Americana, este debate se reavivó esta semana debido a un incidente que sufrió el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell. El legislador de 81 años se quedó paralizado frente a un micrófono alrededor de 20 segundos, ante lo que sus colegas le preguntaron que si tenía algo más que decir y lo hicieron a un lado. El político de Kentucky regresó minutos después y dijo a los periodistas: "Estoy bien". McConnell había sido hospitalizado en marzo por una caída que le causó una contusión cerebral. Otros 3 senadores estadounidenses son mayores que él, entre ellos Dianne Feinstein, que tiene 90 años, y alrededor de 20 senadores más son mayores de 70 años. El actual presidente Joe Biden tiene 80 y el expresidente Donald Trump 77. Vamos a México porque en su último informe sobre el caso Ayotzinapa, el grupo interdisciplinario de expertos independientes concluyó que las fuerzas de seguridad fueron cómplices del secuestro de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 y ocultaron documentos que mostraban a dónde fueron llevados algunos de ellos. De acuerdo al informe del GIEI, un panel designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Ejército, la Marina y la Policía y los organismos de inteligencia sabían minuto a minuto dónde estaban los estudiantes desaparecidos. El documento advierte además que el ataque se dio en un contexto de cooptación de las autoridades por el narcotráfico.
Al día siguiente, el 26 de julio, como cada 26 de cada mes, los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa salieron a las calles de Ciudad de México a pedir justicia. Esta vez al llamado se sumó la exigencia al presidente Andrés Manuel López Obrador de que les dé una cita y de que exhorte al ejército a entregar la documentación requerida para resolver el caso. Escuchemos lo que dijeron. No entendemos qué se esconde. ¿Por qué la reticencia? ¿Por qué la negativa? La posición de hoy día es, nosotros ya no podemos seguir dialogando con otras autoridades. Urge de inmediato una reunión con el presidente de la República a fin de dialogar estos temas, a fin de verificar, poner sobre la mesa en términos objetivos cuáles son los obstáculos reales, objetivos que impiden poner esa información a disposición de la autoridad que está investigando. ¿Cuáles serían esos obstáculos? Y eso nos urge hablar con el presidente de la República. Necesitamos una reunión urgente. Ángela Buitrago, quien integra el grupo interdisciplinario de expertos internacionales que investigaba la desaparición de los 43 normalistas, habló con France 24 de lo que se necesita ahora una vez que este grupo abandona el país para continuar con la investigación. Pues yo creo que la COVAC y en particular la comisión que lidera el subsecretario Alejandro Encinas ha abierto unas puertas, ha generado espacios para lograr estos avances. No queda duda de que tiene un trabajo arduo en vencer obstáculos que están claramente ya instalados dentro de estas instituciones, y la Fiscalía tiene que luchar mucho para ser autónoma e independiente. Incluso en septiembre del año pasado tuvimos precisamente una fractura dado que por factores políticos se revocaron y se pidieron revocar unas órdenes de captura contra personas que tenían prueba suficiente para haber sido objeto de esas medidas. Gracias por ver esta emisión de Aquí América. En la producción estuvo Diana Rodríguez. Pueden contactarme en el usuario que ven en su pantalla. Y para ver este programa y los anteriores ingresen a france24.com. Sigan en sintonía.